Saludos, buen día a todos los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca desde Castilla-La Mancha. Por desgracia, tienen que suceder cosas como la de estos últimos días en torno a los 629 migrantes rescatados en el Mediterráneo por el buque Aquarius y recién llegados prácticamente a nuestro país, para que todos, sociedad, gobierno, medios de comunicación, pongamos el foco de alguna manera sobre estas cuestiones que, sin embargo, van mucho más allá de aquellos debates, muchos de ellos estériles, y con los que nos solemos quedar en estos días. Vamos a intentar profundizar más en estas cuestiones de la mano de la delegada de Médicos Sin Fronteras en comunidades como Madrid, como Castilla y León y como la propia Castilla-La Mancha. Así que, sin más, conversamos vía telefónica con Raquel González Juárez, que se encuentra al otro lado de la comunicación. Raquel, buen día y de antemano muchísimas gracias por atender a La Cerca en este martes. Hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros. ¿Qué tal está? ¿Cómo están siendo, sobre todo, estas jornadas en el seno de Médicos Sin Fronteras? Bueno, pues han sido jornadas muy intensas, sobre todo la semana pasada, que desde el sábado por la noche, no el último sábado, sino hace ya 2 sábados, se realizaron varios rescates en la zona del Mediterráneo central, y donde también tuvimos en el barco Aquarius transferencias de otros barcos italianos que habían rescatado a personas que estaban a la deriva en el Mediterráneo, haciendo un total de 630 personas. Y como os decía, desde hace 2 sábados hasta el sábado pasado, el domingo por la mañana que llegaron a Valencia, pues ha sido un periplo largo donde ha habido mucho cansancio, mucho estrés, pero también ha habido mucha esperanza, y la verdad es que las personas han tenido un comportamiento ejemplar, ¿no?, en cuanto a poder manejar esa incertidumbre de no saber dónde iban a llegar. Algunos de ellos estaban con infecciones o con quemaduras producto del agua de sal y de la gasolina, y sin embargo lo cierto es que que a pesar de todo y del oleaje, y han sufrido olas de más de 4 metros, con lo cual muchos ha habido días muy mareados, pero afortunadamente ha ido todo bien y pudieron llegar el domingo al puerto de Valencia con la ilusión de poder estar en un sitio sintiéndose más seguros, ¿no? Raquel, hemos podido ver imágenes impresionantes en las que estaban presentes siempre integrantes de Médicos Sin Fronteras. ¿Cuál ha sido vuestra misión, el trabajo que habéis realizado en este caso concreto con esas 630 personas, como nos dicen, que se encontraban en el Aquarius, y cómo se gestiona también con ellas esa espera? Nos hablas de hace 2 sábados cuando todo comenzaba, pero esa espera que ha tenido también momentos complicadísimos, como el esperar propiamente quién finalmente les iba a abrir las puertas tras esa negativa de Italia. Pues por un lado, desde 2015 Médicos Sin Fronteras ha tenido diferentes barcos en la ruta del Mediterráneo central debido a las enormes tasas de ahogamiento y directamente de mortalidad que se habían producido. Ahora mismo el cruce del Mediterráneo central es la ruta más mortífera de todo el mundo, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, y por eso estamos ahí. Es la primera vez que tenemos operaciones en el mar. ¿Cómo ha sido esta semana? Pues la verdad es que los equipos de Médicos Sin Fronteras que estaban en el barco, junto con los de SOS Méditerranée, que es otra ONG francesa, y el barco es de gestión común, la verdad es que se han encontrado con una situación atípica, porque era la primera vez que nos prohibían el desembarco en Italia, en el puerto más cercano. Estábamos a 15 millas de Italia y se prohibió ese desembarque, con lo cual se han visto enfrentados a una situación atípica donde han tenido que manejar, por un lado los casos más graves, como os decía, de infecciones, de gente que tenía quemaduras graves, de casos de hipotermia y de ahogamiento, porque hubo casos de ahogamiento que se recuperaron, pero evidentemente estas personas estaban más débiles, estaban peor en términos de salud. Han tenido que gestionar la falta de comida y agua que les fueron dando suministros desde el servicio marítimo italiano, pero ha sido una dieta muy básica. Les dieron unas nectarinas con unas barritas energéticas y un poco de pan. Es decir, las condiciones y la alimentación no han sido las más óptimas, no han ido de alguna manera tirando durante todos estos días, y han lidiado también con toda esa incertidumbre y ese cansancio
de las 630 personas, pero la verdad es que yo creo que han tenido un comportamiento ejemplar y maravilloso. Yo no sé si habéis podido ver algunas imágenes del coordinador del Aquarius por parte de MESEF, de Aloís, que llevaba un acordeón y bueno, han estado cantando, han estado escuchando mucho, ¿no?, a todas estas personas que al final son ellos los protagonistas más que nosotros somos un mero intermediario. Y yo creo que han hecho un ejercicio de acompañarles, de empatía, de estar con ellos, de cuidarles y de apoyarse también entre todos, extraordinario. Lo cierto es que sí, no ha habido ningún conato de tensión en el barco, ninguna situación donde se hayan perdido los nervios, y esto es mucho de agradecer. Como decía al comienzo, es triste que tengan que darse situaciones como esta para que de alguna manera el foco informativo se ponga en un problema que, no obstante, no es de ahora, sino que viene de atrás. Del Mediterráneo ha venido siendo uno de los puntos fronterizos con más personas muertas del mundo, y ya en mayo de 2015 Médicos Sin Fronteras se puso en marcha con 3 barcos específicamente para rescate y salvamento de personas en el Mediterráneo. Esto era en ese momento para el seno de la organización algo novedoso. ¿Qué os llevó a tomar esta determinación y qué venía pasando para una decisión de esta naturaleza? ¿Qué decisiones fundamentalmente desde los gobiernos motivaron este paso por vuestra parte? Pues el punto principal de por qué empezamos a hacer operaciones en el Mediterráneo central, insisto, fue la enorme tasa de mortalidad. La gente se estaba ahogando y había un número de muertes altísimo. En 2015 fueron, si no recuerdo mal, 5.000 personas, y esos son los datos oficiales que se han podido conseguir, que probablemente es la punta del iceberg de algo más grande. Eso fue lo que nos motivó. Fue un reto para nosotros organizativo, porque nunca antes habíamos tenido operaciones en el mar, pero eso fue lo que nos motivó, el enorme número de muertes, y nosotros, nuestro mandato es estar en aquellos sitios donde la mortalidad es muy alta. ¿Qué causas motivaron que hubiera este número de muertes tan alto? Bueno, pues lo que motivó esto fue el hecho de que hubo de repente una salida masiva desde Siria debido a la guerra civil, principalmente, no solo, pero sí que hubo un pico enorme de llegada de personas que venían huyendo de la guerra y de la violencia, y en el caso de Siria en 2015, que llegaron 1 millón de personas, 800, pues casi la mitad, casi 600.000, más de la mitad eran sirias. También había afganos, había iraquíes, es decir, nacionalidades donde había una situación de conflicto, de guerra, y esto estaba provocando lógicamente un éxodo, ¿no? Esas personas estaban intentando pues huir de la guerra, huir del conflicto. Este éxodo se unió a la anulación de una operación que había liderada por Italia, pero apoyada por la Unión Europea, que era la operación Mare Nostrum, que era una operación de rescate y salvamento marítimo en el mar, pero esta se anuló a finales del 2014 y se sustituyó por una operación de control de fronteras. Es decir, el objetivo era totalmente diferente. De esto, lo que provocó es que no hubiera barcos en el Mediterráneo haciendo labores de rescate, y eso lo que generó es que las ONGs empezáramos a realizar este tipo de labores. Se ha apuntado desde el propio Gobierno de España que decisiones como la que aquí se ha tomado al respecto de estas 630 personas responden a cuestiones puramente humanitarias y que han de ser de alguna forma una especie de gesto que obligue a Europa a afrontar el problema de otro modo, porque no se puede depender de la solidaridad puntual de los países miembros. ¿Qué dice en este sentido el derecho internacional y qué tipo de cuestiones sobre todo son las que habrían de cumplirse pero no se están cumpliendo? Bueno, aquí hay 2 cosas. Es cierto que el Gobierno ha explicado, ¿no?, que esto ha sido una iniciativa más humanitaria, pero con respecto a lo que comentas del derecho internacional humanitario, hay un instrumento que se llama la Convención de Ginebra. Uh-huh. Es una convención que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de poner ciertos límites, ¿no?, al horror de la guerra. Y entre otras cosas, uno de los convenios de Ginebra dice
y hay una convención que es la de los refugiados. ¿Qué es lo que establece esta convención? Pues lo que establece esta convención es que es obligatorio dar protección y acoger a personas que su vida esté en riesgo y en peligro y que vengan huyendo de la guerra. Esta convención de Ginebra y esta convención de los refugiados está firmada por los 27 países de la Unión Europea. Firmada, es decir, ellos han firmado esta convención. Y según esa convención, de acuerdo a esa convención, deberían de acoger y tramitar las solicitudes de asilo, es decir, que una persona pueda explicar que viene de Afganistán, de Siria, de Irak, de Sudán del Sur por causa de un conflicto, esto automáticamente les daría una protección internacional. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó es que la Unión Europea, a raíz de esta llegada de 1 millón de migrantes en 2015, lo que hizo fue todo lo contrario, fue aprobar en 2016 el acuerdo de la Unión Europea-Turquía, que dijo no vamos a aceptar a más personas, independientemente de si vienen huyendo de la guerra o no. Y se firmó el acuerdo con Turquía para que fuera Turquía, bueno, a cambio de una cantidad económica, la que actuara de muro de contención. Es decir, la Unión Europea está haciendo una política de externalización de fronteras, donde por primera vez no han respetado los propios convenios de Ginebra que ellos mismos han firmado. Es decir, esto no es una cuestión de buenismo político ni de humanitarismo, esto es una cuestión de obligación legal. Dicho esto, en las personas que se rescatan en el Mediterráneo, para nosotras son todos iguales, pero habrá personas que vengan huyendo de la violencia y de la guerra, habrá personas que vengan huyendo más por causas, lo que se llama económicas, se habla de migrantes cuando son causas económicas, pero dicho esto, sí que los estados de la Unión Europea tienen la obligación de habilitar sistemas para que por lo menos la gente explique su situación y a aquellos que necesitan y que es obligatorio darles una protección internacional mayor, la puedan disfrutar. Esto no está pasando ahora mismo. El sistema de asilo europeo está roto y lo que sí pedimos a la Unión Europea es que haga efectivo este sistema de asilo que, insisto, ellos mismos firmaron esa convención de los refugiados. Y por otro lado también tiene que haber una política más redistributiva, es decir, no puede caer toda la responsabilidad en los países que están en primera línea, como Italia o como estuvo Grecia en 2015, que llegaron 850.000 personas a la costa griega, o tal vez en otro momento en el caso de España. Tiene que haber una política más humana, más solidaria y que respete este derecho internacional humanitario para dar una respuesta a un movimiento de personas que no va a dejar de pasar. Es decir, esto no es un efecto llamada, esto es un efecto huida. Si la gente huye es porque se está viendo sometida a unas situaciones de pobreza extrema o de violencia extrema, que desde luego pensamos todos haríamos lo mismo, ¿no? Que es la lucha por la supervivencia. Y esto requiere de estrategias políticas que ahora mismo, pues están bastante inactivas. Raquel, al hilo de lo que explicaba, en general la sociedad sabemos distinguir las diferencias, por ejemplo, a la hora de la respuesta legal entre lo que es recepción de migrantes, como decía, más a causa económica, y de solicitantes de asilo, de refugio, y además, ¿qué se le puede decir a los más críticos con decisiones como la que ha tomado el gobierno de nuestro país o la que ha señalado a futuro más inmediato con ese anuncio de una más que posible retirada de las concertinas de la valla que nos separan de África, sobre todo para aquellos que, como también acaba de subrayar, aluden al denominado efecto llamada? Bueno, es que insisto, no es un efecto llamada, es un efecto huida. Yo creo que es importante y desde aquí también agradecemos el gesto del gobierno español, todo el apoyo de la Generalitat Valenciana y el resto de comunidades que se han mostrado dispuestas a acoger a estas personas, y también mucha de la sociedad civil ha valorado positivamente este gesto. No sé si se conocerán a nivel de sociedad civil las posibles diferencias entre lo que son refugiados, migrantes. En todo caso, para nosotros siguen siendo personas, todas tienen derecho, todas tienen una dignidad y tienen derecho a un respeto y por lo menos a que puedan exponer su caso.
Y bueno, de aquí en adelante lo que sí queda es un trabajo ya político, porque las ONGs al final tratamos las consecuencias de los problemas, no podemos resolver las causas. Pero sí que, bueno, queda un trabajo político importante por hacer. Dentro de 15 días va a haber una cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea donde se hablará este tema de cómo se abordan las migraciones, pero aprovechando que hoy es día 20, ¿verdad? 19, sí. Bueno, mañana es el Día Mundial del Refugiado. Uh-huh. Y hoy acaba de sacar un informe ACNUR, que es el Alto Comisariado para los Refugiados de Naciones Unidas, donde, y quiero que lo veamos con un poco de perspectiva, me gustaría destacar, por un lado, que el número de personas que está huyendo de la guerra y de la violencia, aquí no se incluyen migrantes económicos. Uh-huh. El año pasado fue de 67 millones, pero esta mañana he visto que había un titular que ha aumentado en 24 millones, es decir, puede que estemos en torno a 90 millones de personas que tienen que estar huyendo con lo opuesto de su casa por conflicto y violencia. Mientras esto siga ocurriendo, esas personas seguirán buscando sitios seguros. Y un segundo aspecto que me gustaría destacar es que de todos estos millones de personas que están huyendo de la violencia, no están en Europa la mayor parte. 3/4 partes de estas personas están en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque les pilla más cerca, porque comparten un acervo cultural, social, un idioma, unas costumbres, un tipo de alimentación que lógicamente generalmente nadie quiere irse muy lejos de su hogar, ¿no? De donde ha crecido, de donde ha vivido, de donde entiende la forma cultural y social de relacionarse. Solamente si te ves obligado por causas, de supervivencia, es cuando emprendes este tipo de viajes, como en el caso de la gente que pasa por el Mediterráneo central, que además Libia es un agujero negro en cuanto a derechos humanos y es un país donde hemos recogido testimonios de las personas que alrededor de un 30% han sufrido abuso o torturas directamente. Es decir, nadie emprende un viaje así si realmente no hay un motivo muy, muy, muy potente, ¿no? Que es el de la supervivencia. En 2015, cuando llegaron 1 millón de personas a Europa por el Mediterráneo, desde en el paso Turquía, Grecia, Libia, Italia y también Marruecos, España, si hacemos un porcentaje del número de personas que llegaron a ese millón y lo dividimos entre los 260 millones que somos en la Unión Europea, pues el porcentaje no llega al 1% de la población europea. Es decir, yo creo que hay que ser también serio con las cifras y en función de las cifras analizar la realidad y ver si esto realmente va a suponer un colapso de los sistemas sociales y sanitarios de la Unión Europea. Pensamos que no. Pensamos que se puede asumir, insistimos, no es un problema fácil, no es una problemática de blancos y negros, pero a veces se han utilizado expresiones como avalanchas, como invasión, que realmente si miramos los números no se corresponden con la realidad. Sí es presión migratoria, por ejemplo, lo que tiene Jordania, ¿no? Que es un país que hace frontera con Siria y que desde que empezó el conflicto sirio han llegado 1 millón de personas a Jordania en un país que tenía 4 millones. Es decir, ahora 1 de cada 5 son sirios. Si me permites, eso sí es, presión migratoria y eso sí es un reto, un auténtico reto el dar atención a esas personas. En el caso de Europa no estamos ahí, no estamos en esos porcentajes. Es cada vez más complicado, Raquel, seguir trabajando en ámbitos que son habitualmente el escenario fundamental de la acción de Médicos Sin Fronteras. Es paradójico que a medida que avanzan los tiempos y la sociedad, en vez de ir a mejor, damos pasos para atrás. Bueno, sí es cierto y es preocupante que en los últimos años ha habido una involución en determinados derechos. Y me refiero, como he comentado antes, al derecho internacional humanitario. Es decir, que la Unión Europea firmase en 2016, en marzo de 2016, el acuerdo con Turquía prohibiendo la entrada a refugiados sirios. Esto sí que es cierto que es una involución, porque por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial ellos mismos han incumplido
un convenio que firmaron, que nadie les obligó a firmar, pero que firmaron. Es decir, sí vemos una cierta involución en el respeto al derecho internacional humanitario, igual que lo vemos en la continuada tendencia de ataques a hospitales, a centros de salud, no solo de Médicos Sin Fronteras, sino de otros organismos en países en conflicto, cuando también los hospitales están protegidos por ese derecho internacional humanitario, ¿no? Y cómo se está produciendo esos ataques que van directamente a generar miedo en la población, y cómo hay una absoluta impunidad. Es decir, se podían producir esos ataques, pero si no hubiera esta impunidad internacional, ¿no?, de que parece que no pasa nada, probablemente no habría tantos. Y sé que estamos en datos preocupantes desde los últimos 5 años. Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este repaso por las cifras que sí que resultan fundamentales, resultan vitales, porque hablan de personas. Sin más, le agradezco profundamente habernos concedido este tiempo y sobre todo también le agradezco lo que representa la labor de Médicos Sin Fronteras, así que desde aquí le pido que traslade a todos aquellos con quien tenga oportunidad de coincidir pues esa felicitación, yo creo que a nivel social, que merecéis. Ojalá esto despierte de alguna manera las conciencias, sobre todo de quienes tienen en su poder la toma de decisiones reales para poner fin a un problema de estas características. Ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, aquí seguiremos. Y gracias a todos los que nos apoyan desde el posicionamiento. Y yo lo único que pediría es esto, ¿no? Que no nos dejemos vencer por el miedo a lo diferente, y que antes de dejarnos vencer por ese miedo nos paremos un momento a pensar qué ha podido hacer que estas personas emprendan viajes de tantos kilómetros con tantas dificultades para llegar a un sitio seguro, ¿no? Que nos tratemos de poner un poquito en su piel, ¿no? Exactamente. Exacto. Pues pongamos en marcha esa empatía. Raquel, muchísimas gracias, como digo, y enhorabuena por ese trabajo. Gracias a vosotros. Un abrazo.